Los protagonistas de la noticia en Notimundo. A esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Javier Santos. Él es asambleísta de la Izquierda Democrática y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Ingeniero Santos, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Freddy? Un gusto saludarte. María del Carmen, un abrazo. Siempre es un gusto estar en estos espacios. Gracias por su tiempo. Buenas noches, asambleísta. Y lo que está planteando la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional es incrementar los subsidios eléctricos al consumo doméstico de la sierra y de la costa. ¿Nos escucha, asambleísta? ¿Tenemos algún problema con su comunicación? ¿Nos escucha ahí? Sí, no le escuché, se estaba cortando la comunicación. Sí, parece que tenemos un servicio de internet inestable. Le escucho, Freddy. Le repito la pregunta, asambleísta Santos. Lo que busca con este exhorto la Comisión de Desarrollo de la Asamblea Nacional es incrementar el subsidio eléctrico al consumo doméstico de la costa y de la sierra de nuestro país. Bueno, más allá de incrementar el subsidio, o mejor dicho, de revisar el tema del subsidio al consumo eléctrico, es un poco cambiar la figura recaudatoria que actualmente está concebida, el manejo, el procedimiento de facturación, a un procedimiento un poco más democratizado, por llamarlo de alguna manera. Resulta que el pliego tarifario, como nos lo explicaron en horas de la mañana, está considerado para que hasta ciertos niveles de consumo pues tengamos un valor costo kilovatio, y más adelante pues tengamos, dependiendo de la cantidad de consumos que se superen este umbral o que pasen este umbral, pues con un costo superior. Resulta que en pandemia y en emergencia toda la población se ve afectada, y esta realidad que nos aqueja actualmente pues hace que el exhorto que hoy comunica la Comisión de Desarrollo Económico es justamente eso. Primero, atender a los más vulnerables, que la tarifa de dignidad sea revisada tanto en costa como en sierra, pero también el exhorto establece que se haga un análisis y revisión inmediata de los cobros excesivos, porque resulta que más del 60% de reclamos no han sido atendidos de manera eficaz, y obviamente lo que se nos dice o lo que se establece por parte de las autoridades es que ellos no han hecho ningún incremento técnico o solicitado o autorizado por ninguna persona. En tal caso, lo que sí es cierto es que hay una situación que afecta a la ciudadanía, porque hay un alto valor de los consumos, tanto en la costa y en parte de la sierra, por las planillas eléctricas. Y esto es lo que estuvimos revisando el día de hoy. Claro, lo que ocurrió es que durante la pandemia hubo la decisión del gobierno nacional de que no se corte la provisión de los servicios públicos que estén en mora, en un aspecto entendible por el golpe económico que ha significado la pandemia. Y lo que han hecho las empresas eléctricas es promediar el consumo de los últimos meses para luego pues requerir el pago. Y ese promedio en muchos casos ha sobrepasado lo que han venido consumiendo en los últimos meses las personas. Al menos eso es lo que conocemos. Entonces, los reclamos se generan por ese tipo de cálculo. Hay tres tipos de reclamos, querido Freddy. Lo que usted establece es correcto. Sí, se promedió y hoy tenemos que pagar las consecuencias de ese promedio. Es decir, no hubo ningún subsidio producto de la pandemia. Sin embargo, hay otros problemas. No se tomaron las lecturas también. Y cuando en su momento, y que ahora las empresas que son terciarizadas y que inician los procesos de toma de lectura, tampoco lo hacen de manera correcta. Ponen, en algunos casos hay evidencia, inclusive en algunos reclamos que se presentaron el día de hoy, de que no se maneja de manera correcta o real justamente la toma de lectura del medidor. Eso por una parte. También tenemos el tema de, obviamente, el encierro, el confinamiento hizo que se incremente el consumo, pero también que se incremente el costo kilovatio justamente cuando se sobrepasa el umbral que se tiene destinado para una tarifa residencial. Y más allá de eso, inclusive
los reclamos que han habido por la falla en la distribución y que también por fallas en los equipos y medidores, que tampoco se nos entregó información actualizada al momento de que se nos hizo la explicación. En tal caso, nosotros hemos planteado que todas estas situaciones se revisen y, ¿por qué no? También planteamos de que se conforme un comité interinstitucional conformado con la academia, con cuerpos colegiados, con autoridades que tienen que ver en este tema y, ¿por qué no?, la Asamblea de Defensoría del Pueblo y con los usuarios, para revisar, ¿por qué no?, un nuevo mecanismo de consumo y sobre todo aquellos valores que no tienen que ver y que aparecen en la planilla que no tienen nada que ver con el consumo. Pero no tienen ustedes un planteamiento de una nueva forma de plantear las tarifas eléctricas domésticas, asambleísta Santos. Todavía yo creo que hay que construirlo, y hay que construirlo siendo altamente democráticos, abriendo el debate, conversando con las partes, toda vez que lo que se nos explicó el día de hoy, que nosotros el costo de generación de energía es de 0.4, y el mayor rubro, el rubro que incrementa en exceso el costo de la energía eléctrica es el de distribución. Entonces, en un país tan pequeño, que ese sea el mayor rubro, pues es lo que nos preocupa. ¿Qué está pasando? Algo está pasando técnicamente o de alguna otra situación, y esa es la parte que tenemos que revisar. Por eso, no tenemos construido nada, pero hay que construirlo. Hay que iniciar a construir un nuevo mecanismo para que el planillaje no tenga los inconvenientes que hoy estamos viviendo. Ahora, plantean también incrementar el umbral del subsidio de consumo eléctrico doméstico. Si no me equivoco, en la sierra, si consume hasta 100 kilovatios hora, tiene un subsidio del Estado, y en la costa, si consume hasta 120 kilovatios hora, también se hace merecedor a ese subsidio estatal. Pero si sobrepasa este consumo hora kilovatio mes, la tarifa ya empieza a sincerarse. Se propone, querido Freddy, que se incremente en la sierra, se eleve en el umbral a 120, y en la costa que se eleve al 150. Esa es para la tarifa, obviamente, de la dignidad, que se habla que tiene un costo diferente de kilovatio hora mes. Entonces, eso es una propuesta que nace por el asambleísta Francisco Jiménez, lo propone él. Nosotros consideramos que es una propuesta interesante, sin embargo, nos mantenemos, quien le habla en lo particular, en que se construya justamente estos espacios en los que participemos todos y busquemos mecanismos que democraticen el nuevo método de planificación. Claro, lo interesante sería es que el cobro de los valores de consumo eléctrico hacia atrás se hiciesen con aplicación a un umbral más alto de subsidio, como el que están planteando, es decir, que en la sierra se subsidie desde 120 kilovatios en adelante y en la costa desde 150 kilovatios en adelante, tomando en cuenta aquello que ustedes lo señalan de manera adecuada, que el encierro ha generado mayor consumo de energía tanto en la costa como en la sierra, pero ahora ya no estamos en confinamiento, de manera que este crecimiento del umbral no tendría mayor sentido, sino el cobro hacia atrás, tomando en cuenta este subsidio, sería mucho más efectivo. Sería ideal también plantearlo con este proceso de retroactividad, pero Freddy, la pandemia no ha terminado. La emergencia aún no acaba, no hay confinamiento, es verdad. Sin embargo, ha habido una grave crisis económica que justamente lo ponía yo en la mesa de desarrollo económico el día de hoy, que el tomador de decisiones, en este caso las autoridades, tiene que enfocarse en base a estos estudios técnicos. ¿Cuánto ha afectado en el manejo económico? Escuchaba la intervención anterior cuando Holbert Muñetón explicaba la afectación al sector turístico y productivo, pero vamos al bolsillo de los ciudadanos, pues, que también han sido afectados. Por eso, ¿quién puede determinar cuándo acaba la pandemia? Pues cuando tengamos ya la vacunación en todos los ecuatorianos y salgamos del confinamiento, o pero no dicho de la emergencia, no del confinamiento, de la emergencia. En tal caso, creo que sí tiene sentido esta propuesta, toda vez que la emergencia aún no concluye. Ahora, ciertamente es una institución dentro de la Asamblea Nacional importante, la Comisión de Desarrollo Económico, y su exhorto tiene esa importancia, pero para que esto tenga algún tipo de peso político mayor, debería elevarse al menos a una resolución de la Asamblea, una resolución de exhorto de la Asamblea al Ejecutivo para que se revisen
en este sentido las tarifas eléctricas, porque de lo contrario va a quedar como una buena iniciativa de una comisión legislativa. Estamos planteando aquello. Yo creo que en los próximos días que tengamos sesión de pleno, seguramente se propondrá dentro de algún cambio del orden del día. Seguramente también la Comisión de Desarrollo Económico lo va a proponer y esperemos que así sea para que el pronunciamiento salga del legislativo. Pero no solamente hablemos de una buena intención por parte de la Asamblea, hay que tomar acciones. Y quien le habla, Javier Santos, en lo particular, ya inicié de acuerdo a mi mandato de fiscalización y de intervención y de sobre todo defender los derechos de los ciudadanos con un pedido a la Defensoría del Pueblo. Yo hablé, mejor dicho, le envié un comunicado a la Defensora del Pueblo, Zaida Rovira, en la que le conmino, solicito que inicie acciones judiciales a través de una acción de protección con medida cautelar para que se revise todos los casos que están en reclamos, todos los casos que no han sido atendidos, todos los casos en los que la gente propone situaciones y reclamos ante la empresa eléctrica, que le cuento, Freddy, no es menor. Se habla de cerca de 700.000 reclamos a nivel nacional a la empresa pública, CNLP. En Manabí me hablaban de 90.000 reclamos. Yo le puedo hacer una explicación detallada de que Manabí son más de 90.000 reclamos, porque Manabí no solamente es atendido por CENEL Manabí, es atendido por CENEL Guaya, Santo Domingo y Los Ríos. Entonces, la intención es que la Defensoría del Pueblo, a través del apoyo del asambleísta, en este caso quien le habla, podamos presentar esta medida cautelar, esta acción de protección con medida cautelar, para que un juez constitucional disponga la suspensión del cobro y corte de los servicios eléctricos hasta que se resuelva este tema del planillaje y la sobrefacturación. Claro, la suspensión del cobro no es una solución al problema, sino encontrar el mecanismo justo de cobro. Y allí es donde se debería trabajar. ¿Los asambleístas tienen algún tipo de propuesta, por ejemplo, para establecer el cobro que no sea exagerado, como denuncian los ciudadanos que han tenido una planilla de consumo eléctrico exagerada y que tampoco perjudique a las arcas de las empresas de distribución eléctrica? Bueno, lo primero que esperábamos, Freddy, justamente era esta comparecencia. Con esta comparecencia inicia el camino para construir propuestas o alternativas. Hoy se nos entregó mucha información, tenemos que analizarla. Sin embargo, ya existe ley para quienes se sientan perjudicados con el cobro excesivo. Es verdad que hay un tema técnico, y hay que decirlo, hay que tratarlo técnicamente, pero también hay una afectación a ciudadanos que se ven afectados sobre todo con cobros que son injustificados, y en ese sentido pues hay una ley que ya está vigente y que los asambleístas tenemos que hacerla respetar, que es la Ley de Defensa del Consumidor. En el artículo 39 establece que ninguna persona puede verse afectada y que toda vez que exista un reclamo, la empresa tiene que aceptar el reclamo, resolver el reclamo, justificar si es que hay que justificar, pero no cortar el servicio bajo ningún concepto y al contrario, aceptar que el usuario consigne lo promediado de los 6 meses anteriores a la planilla de afectación y que se resuelva el problema en los 30 días posteriores. Sin embargo, eso dice la ley. Vamos a ver cómo hacemos para que ese mecanismo no simplemente quede en un buzón de quejas y que la empresa pública pueda resolver de manera efectiva todos los reclamos que existen. No son menores, son más de 700.000 reclamos, querido Freddy. Pues bien, vamos a aguardar a ver cómo se dilucida este tema, cómo se conforma esta comisión interinstitucional que plantee mecanismos de solución a esta sobrefacturación, si se la puede llamar así, y a este pedido, a este exhorto de incrementar el umbral de subsidio para el consumo doméstico de la costa y de la sierra de nuestro país. Queremos agradecer al ingeniero Javier Santos, él es asambleísta por la Izquierda Democrática y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta, muchas gracias por habernos atendido. Gracias, Freddy, un abrazo a todos. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.